Hola, hola, buenas a todos. Proseguimos con el estudio de Isela Vilca. La vez pasada estuvimos hablando acerca de, ¿se acuerdan de la menorá? Que querían que Ver y Birsa hicieron una sugerencia, más bien pidieron, sí, que se adaptase a cierta forma el subterráneo. Querían que fuera como un espejo eh, de un pequeño lago subterráneo. Y bueno, pues ahí querían ellos que ahí en ese lago, que que la corriente era pues no muy caudalosa, y que por donde agarrara el ese lago, ¿sí? Donde se extendieran las, se fuera por otros lados, ¿verdad? Hacia la derecha, a la izquierda, así, que se pusieran 7 menorás. Entonces, y sí se los concedieron. Entonces, Vera y Birsa, cuando regresaron, lo que ellos querían, pues era eliminar de raíz toda posibilidad de oposición, y que no se olvidara la sentencia antigua que estaba pendiente sobre la casa de Tarsis. ¿Sí? Bueno, pues voy a seguir con la lectura. Y bueno, dice: el amado del uno deseaba que esta vez la misión de los inmortales se aproximase a la perfección, y por eso les confió en un gesto extraordinario el Dorché, su divino cetro. Con él, según explicaban con excitación los inmortales Vera y Birsa, todo era posible. Aquel cetro de metal y piedra formaba parte de un conjunto de instrumentos que los dioses traidores fabricaron para los supremos sacerdotes cuando millones de años antes fundaron la Fraternidad Blanca. ¿Sí? Los, los dioses traidores, que eran los atlantes morenos, fundaron la Fraternidad Blanca. Dice aquí, que les acabo de leer, hace millones de años. Y se comprometieron a trabajar para mantener el espíritu increado encadenado en el animal hombre y favorecer la evolución del alma creada. Con el Dorché, la palabra adquiría el poder de la palabra, y la voz se convertía en el verbo. Todas las cosas creadas y nombradas por el Uno eran sensibles al logos del poseedor del Dorché. Bueno, amigos, pues en ese poder se los dieron a Vera y Birsa, el cual no tenían antes. Ya sabrán el poder que tenían para poder atacar a la familia de Tarsis. Bueno, cierro el comentario. Solo no, fíjate qué interesante lo que sigue. Solo lo no creado o lo transmutado por el espíritu no resultaba afectado por el poder del cetro. ¿Qué quiere decir? Que eso no podía perjudicar, ni agredir, ni hacerle nada al espíritu increado. Si todo lo no creado, por eso nuestro espíritu es un espíritu increado. Qué fabuloso está esto, lo que está escribiendo Berisela Vilca, que el poder que iban a tener Vera y Birsa, sí, que
tenían el poder de la palabra, que la voz se convertía en el verbo. Todas las cosas creadas y nombradas por el Uno eran sensibles al logo del poder del Dorche. Pues ese poder que les dio el demiurgo, el, el Dios creador, no tiene poder sobre nuestro espíritu increado. Sí, y los señores de Tarsis y todas las familias de la estirpe de la sangre pura, esto no procede, no procede la palabra esa que está, ese poder que les dieron a Bera y Birsa. Pero vamos a ver más adelante, a ver qué hicieron con eso, porque eso es lo que querían destruir a la familia de Tarsis y a todos los descendientes. Bueno, entonces aquí les decía, ¿verdad? Que les leía que solo lo no creado o lo transmutado por el espíritu, o sea, como los hombres de piedra, no resultaba afectado por el poder del cetro. Desde luego, el nombre que los inmortales daban al instrumento era otro, pero los franceses lo traducían como mejor podían en la palabra dorché, pero era la palabra y el verbo lo que salía de la boca de ellos. Tenía poder. En resumen, el anciano de los días quería que no hubiese fallas en el nuevo intento de los inmortales para destruir a los señores de Tarsis. Y los había dotado, se los había dotado, a ver, ¿dónde me quedé? En el nuevo intento de los mortales para destruir a los señores de Tarsis, los había dotado de una arma terrible, les había transferido su poder. O sea, tenían el poder de la palabra, pero también les había dado su poder. Me dice la Vilca, ¿qué harían con el Dorché los inmortales? O sea, Bera y Birsa procurarían desintegrar. Como no les podían hacer nada, vamos a imaginarnos físicamente, dice, procurarían desintegrar los fundamentos de la estirpe actuando sobre la sangre, sobre el mensaje contenido en la sangre. Acuérdense que ellos llevaban el mensaje en la sangre pura. Ya nosotros en este tiempo llevamos el mensaje en la sangre pura, pero en la sangre pura espiritual, ¿sí? Ya no física. Y para eso necesitaban una muestra de esa sangre. Un representante del linaje maldito por el Uno. O sea, para el Uno somos malditos. A conseguir esa muestra irían los inmortales en persona, pues aclararon los señores de Tarsis, eran seres terribles. A los templarios no lo podían. Aclararon los señores de Tarsis, eran terribles, a los que los templarios no podían ni soñar con detener. Para sorpresa de los golem, pues el cerro Candelaria distaba varios kilómetros de Aracena. Manifestaron su intención de viajar a pie, pero el asombro fue mayúsculo cuando observaron los siguientes actos de Bera y Birsa. Se pararon uno frente al otro, separados por la distancia de 5 o 6 pasos, y se miraron fijamente a los ojos sin pestañear. Entonces comenzaron a pronunciar en contrapunto una serie de palabras en lengua desconocida, a las que imprimían particular cadencia rítmica. Un momento después, ambos daban un prodigioso salto que los elevaba por arriba de las murallas del castillo. Se hallaban entonces en el patio de armas, y al salir disparados ganaron una altura mayor que los muros y se perdieron en la noche.
Los golem corrieron por las escaleras hasta las almenas y aguzaron la vista en dirección del horizonte y observaron bajo la luz de la luna a una enorme distancia dos puntitos que se alejaban a grandes saltos. Eran Vera y Birsa avanzando hacia la capilla del Cerro de la Candelaria. ¿Ya saben cuál es la capilla del Cerro de la Candelaria? Donde iban los señores de Tarsis a llevarles víveres, alimentos a los iniciados que estaban en la caverna secreta. Esa era la capilla a donde llegaron Vera y Birsa, pero en un momento. A partir de la llegada de Vera y Birsa, los hechos se sucedieron de manera vertiginosa, dejando prácticamente sin capacidad de reacción a los señores de Tarsis. Solo 15 días tuvieron que aguardar los inmortales de Vera y Birsa en las inmediaciones de la capilla del Cerro de la Candelaria. Al cabo de ese tiempo, Godo de Tarsis, que inexplicablemente no había notado la presencia de sus enemigos, se encontraba frente a ellos. Al comprobar que a pocos pasos de él se hallaban aquellas dos personas vestidos con hábitos de monjes cisterciense, un impulso instintivo lo llevó a empuñar su espada, pero nada más que ese gesto pudo realizar. Con gran rapidez Vera levantó el dorche, ¿sí?, el cetro, pronunció una palabra y un rayo color naranja golpeó en el pecho del joven Noyo, arrollándolo a varios metros de distancia. Los inmortales tomaron entonces por los codos el desmayo cuerpo de Godo de Tarsis, y luego repetir la serie de palabras en contrapunto mientras se miraban fijamente a los ojos. Abandonaron el lugar realizando aquellos grandes saltos que les permitieron atravesar los kilómetros en cuestión de minutos. Vera y Birsa iban a perder algún tiempo tratando de obtener la confesión de Godo sobre la clave de la entrada secreta. Con ese propósito no lo asesinaron de inmediato y se dedicaron a intentar lo que ya habían ensayado otras veces sin éxito. Pero esta vez, con más calma, se concentraron en su estructura psíquica, tratando de leer en alguna memoria el registro sobre el modo de entrar y salir de la caverna secreta. Sin embargo, todo fue inútil nuevamente. Ni la clave parecía estar registrada en su mente, ni las más refinadas torturas conseguía que el Noyo soltase la lengua. A todo eso, los señores de Tarsis recibían el triste anuncio de la desaparición de Godo. Bueno, pienso que Godo era uno de los guardias de la caverna, por lo que está narrando Belisela Vilca. Bueno, prosigo. Apenas transcurridas 12 horas desde que salió de la caverna, el Noyonoso comprendió que Godo ya no regresaría y decidió dar aviso al conde de Tarserval. Acuérdense que era el conde de Tarsis. Se despidió entonces de la Braya, descendió del centro de Cerro Candelaria y se dirigió hacia la orilla del Odiel, donde los señores de Tarsis mantenían un pequeño bote para cascos semejantes. Una hora después saltaban a tierra 2 kilómetros de la residencia señorial. Así se enteró el conde de Tarserval que su hijo Godo había sido secuestrado por los golem. Si algún día decide, le dice Belisena Vilca al doctor Senaguel, si algún día decide visitar Huelva, apreciado doctor Senaguel,
Seguramente querrá conocer la caverna de las maravillas y las ruinas del castillo templario en Aracena. Para ello tomará la carretera que pasa por el Valle Valverde, camino muy cerca del emplazamiento antiguo de la casa de Tarsis, y llega hasta Salamea la Real. Allí es necesario bifurcarse por una carretera secundaria que va subiendo hasta las minas de Río Tinto, que fueron explotadas en tiempos remotos por los iberos, y 20 kilómetros después llega hasta Aracena. Desde luego, no hay ninguna razón turística que justifique el tomar por otro camino, a menos que sea que se desee viajar por mejores carreteras y se continúe en Salamea la Real hacia Jabugo, donde aquella se empalma con la amplia ruta que va desde Lisboa a Sevilla, donde aquella se empalma con la amplia ruta que va desde Lisboa a Sevilla y sigue antiguo trazado romano por el que llegaron a Vera y Birsa. Pero si ese no es el motivo y desea a uno meterse en complicaciones innecesarias, entonces puede ir por el último camino y prepararse para tomar una pequeña calzada de tierra, cuyo desvío se encuentra a unos kilómetros después del puente sobre el río Odiel. Allí es preciso conducir con cautela, pues el sentido está habitualmente descuidado, cuando no completamente intransitable. Se suceden un par de aldeas de nombre incierto y algunas granjas poco prósperas habitadas por gente hostil a los extranjeros. Si a alguien se le ocurre internarse por aquellos parajes, deberá ir dispuesto a todo, pues ninguna ayuda podría esperar de sus pobladores. Parece mentira, pero 700 años después aún perdura el temor por lo sucedido en los momentos que estoy refiriendo. No es exageración. En toda la región se percibe un clima lúgubre, amenazador, que se acentúa a medida que se avanza hacia el norte, y los aldeanos, cada vez más hostiles o francamente agresivos, conservan numerosas leyendas familiares sobre lo ocurrido en los días de la casa de Tarsis, aunque se cuidan muy bien de hacerlas conocer a los extraños. El temor radica en la posibilidad de que la historia se repita, en que vuelva a caer sobre el país el terrible castigo de aquellos días. Por eso hay que trabar conversaciones con ellos, y mucho menos hacer preguntas concretas sobre el pasado. Eso sería un suicidio. Luego de estremecerse de terror, el interrogado sin duda montaría en cólera y atraería a sus gritos a otros aldeanos. Y entonces, si no consigue escapar a tiempo, sería atacado entre todos y tendría suerte si logra salvar la vida. Después de recorrer el de 18 kilómetros muy cerca de Aracena, se arriba a un diminuto valle elevado situado en el corazón de la cadena de Aracena. Existe una aldea a la que hay que atravesar muy rápido para evitar haber evolucionado mucho desde entonces. La mayoría de las casas son de piedra, con las aberturas enmascaradas en madera trabajadas a hacha y tejados de pizarra despareja. Y muchos de los tales viviendas se encuentran deshabitadas, algunas totalmente destruidas, mostrando que una creciente decadencia y de población afecta a la aldea, y que solo la tenacidad de las familias más antiguas ha impedido su extinción. Su nombre, Alquitrán, le fue impuesto en aquella época y constituye una especie de maldición para los pobladores, que no consiguieron jamás sustituirlo por otro debido a la persistencia que tiene entre los habitantes de las aldeas vecinas. El origen del nombre está 2 kilómetros más adelante, casi al terminar el valle,
donde un desconocido cartel expresa en latín castellano Campus Piscis, campo de la pez. Lógicamente es inútil buscar la pez. No sé si dice Belisela Vilca la pez o será paz. Bueno, según las palabras, nos dicen en latín, Campus Piscis, pues ha de ser pez, sí. Ahí porque tal denominación procede del siglo XIII, cuando sí hubo mucho pez, sí, es pez. Cuando hubo mucho pez en ese campo, por lo menos algo que se le parecía. De ahí el nombre del cercano poblado de mineros, quienes al fundarlo en el siglo XV tuvieron que soportar el tenebroso nombre que le impusieron sus vecinos y acabaron por aceptarlo con resignación. Mas ¿de dónde había salido la pez que caracterizó aquel valle perdido entre montañas desiertas? Esa pez, ese alquitrán, doctor Cienaguel, es todo lo que quedó del ejército que el conde de Tarserval levantó para atacar el castillo de Aracena y rescatar a su hijo Godo. En aquel valle, en efecto, el conde Odilon acampó con sus tropas que ascendían a más de 1000 efectivos, 50 caballeros, 500 guerridos almogávares y 500 hombres de la villa, más que suficiente para atacar y arrasar el castillo templario, que solo contaba con una guarnición de 200 caballeros. Aunque los templarios tenían fama de luchar tras uno, nada con la amenaza templaria, y rescatar a Godo si aún estaba con vida era evitar sorpresa. De ahí que el conde Odilon decide marchar hacia Aracena por un sendero de cornisa que solo conocían los señores de Tarsis y que pasaban por aquel pequeño valle donde iban a acampar las horas nocturnas para caer por sorpresa al amanecer. Pero el amanecer nunca llegaría para aquellos señores de Tarsis. Serían las 11 de la noche cuando Vera y Birsa se aprestaron a consumar el ritual satánico. El novio yacía junto a la orilla del lago subterráneo, con vida aún, pero desvanecido a causa de las torturas recibidas, de las múltiples mutilaciones sufridas. A esa altura había perdido las uñas y manos y pies y los ojos, las orejas y la nariz, y como último acto de sadismo y crueldad acababan de cortarle la lengua en premio de su fidelidad a la casa de Tarsis y a los atlantes blancos. Curiosamente no le aplicaron tormentos en los órganos genitales, quizás debido a la devoción de aquellos sacerdotes sodomitas procesaban por el falo. Pese a que las 49 velas de los 7 candeleros iluminaban bastante la cueva de Odiel, estaban ¿se acuerdan de los candelabros de las 7 velas que eran la menorá? Las tenían ahí en la cueva de Odiel. Que se hallaban presente era sombrío y siniestro. El abad de Claraval, el gran maestre del temple, y los preceptores templarios estaban envueltos en un aire taciturno y fúnebre. Su inmovilidad era tan absoluta que hubiesen pasado por vida latente. Pero quienes realmente infundían terror en cualquier persona no avisaba que tuviese la oportunidad de presencia la escena. Eran los inmortales Vera y Birsa. Estaban vestidos con una túnica de lino, ahora espantosamente manchadas por la sangre por el líquido rojo del noyo, y tenían puesto pectorales de oro tachonados con 12 hileras de piedras de diferentes clases. Pero lo que impresionaba al testigo no sería la vestimenta, sino la fiereza de su rostro, el odio que brotaba de ellos, que el odio crispaba o contraía radiación mortífera. Pero no vaya a creer que el odio crispado o contraía el rostro de los inmortales. Por el contrario, el odio era natural de ellos. No se distinguiría en las caras de Vera y Birsa ni un gesto que indicara por sí solo el odio
atroz e inextinguible que experimentaban hacia el espíritu increado y hacia todo aquello que se opusiese a los planes del uno, pues los suyos eran íntegros, completos en su expresión, los rostros del odio. Un odio que ahora cobraría su víctima sacrificiales, la ofrenda que Jehová Satanás reclamaba. Bueno, queridos amigos, yo creo que hasta aquí vamos a seguir. Yo creo que en la próxima, sí, seguimos con el estudio, aunque es media hora, pero como quiera, quisiera decirles que el escrito que puse aquí en el audio, que dice se los voy a leer, dice que querían hacer ver y Birsa con el dorche del divino cetro, procurar desintegrar los fundamentos del estirpe, hablando sobre la sangre, o sea, se refiere a la sangre pura, sí, de la familia de Tarsis, y necesitaban una muestra, pues los señores de Tarsis eran seres terribles, pues los templarios y los goles no podían ni soñar con detener. Bueno, queridos amigos, esto es todo por hoy. Hasta luego.